Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con el modelo de la escuela tecnicista y esta semana que pasó teníamos que trabajar con los métodos y los fundamentos de la escuela nueva. Yo voy a tomar de base el texto, voy a ir diciendo de qué páginas, porque voy a leer algunas partes y voy a ir haciendo un pequeño esquema de lo fundamental de la escuela nueva. Después, cada uno irá ampliando esto con la lectura propia. Bueno, con respecto a la escuela nueva, yo voy a tomar el capítulo que dice los métodos de la escuela nueva, principios que los rigen, estudio crítico de varios de ellos. Y voy a empezar con la página 50, que habla de qué es el método para, el general de la escuela nueva. Nosotros decimos la escuela nueva como que la escuela nueva fuera toda una gran cantidad de personas que están siguiendo un modelo homogéneo, y en realidad lo que nosotros reconocemos como escuela nueva son algunos principios generales en los que todos coinciden, pero después yo les voy a nombrar algunos de los métodos que utilizan estas mismas bases, pero que tienen bastantes diferencias entre unos y otros. Esa lista de distintos métodos que se apoyan en los principios generales de la escuela nueva están en este mismo capítulo al final. Creo que empieza a ver en la página 55. En la página 54 empieza a hablar de algunos de las distintas vertientes de la escuela nueva. Entonces, lo que yo voy a leer ahora es aquello en lo que todas más o menos coinciden, por lo cual se considera que todas estas pertenecen al formato de escuela nueva. Obviamente sabrán, por lo que vimos en el primer cuatrimestre, que la escuela nueva se centra en el niño, toma al niño como eje de la enseñanza y va a tratar de trabajar desde la metodología justamente para enfocarse en eso. Dice acá, en la página 50, el método para ser eficaz no deberá sojuzgar la autonomía del educando, ni tampoco poner trabas al libre desenvolvimiento del educador, que es el destinado a aplicarlo. El método, para ser aplicado correctamente, debe conseguir la formación general del ser humano para que sea útil a la sociedad que lo recibe. Después, más adelante, dice que hace como una distinción. En realidad ahora esta distinción está mucho más clara en algunas didácticas de la matemática, pero en este texto, este es un texto del año 70 más o menos, es un libro, el capítulo que yo estoy leyendo es de un libro que fue publicado para difundir los principios de la escuela nueva entre los maestros que venía aplicando otro tipo de metodología. Entonces, lo que dice, es decir, hace una distinción, dice: el método en la educación no es la forma, sino el medio de hacer que las cosas sigan una dirección dada. Su oposición lógica son los hábitos y actitudes habituales que determinan el curso de la experiencia. Es decir, que acá hay dos palabras, ¿no? Por un lado, hablar de método como medio y no como hábito, y el otro, la palabra experiencia. Es decir, acá la experiencia, esto ya lo hemos visto, es como el eje principal de trabajo justamente de lo metodológico de la escuela nueva. Entonces, ¿por qué afirma que es contrario al hábito? Porque dice, hablando estrictamente, esto ya en la página 51, el método es completamente individual, antes que psicológico. El realista, concreto, práctico, vital, dice, o lógico. Es individual porque cada persona tiene su propio modo instintivo de ir a una cosa. La actitud y el modo de abordarla y atacarla son individuales. De todo esto se desprende que un método acertado debe tener como primera y elemental condición alguna situación concreta que suponga un fin,
que interese al individuo y que requiera un esfuerzo activo, reflexivo, con el fin de alcanzarlo. Luego, conocer la naturaleza de los problemas para saber cuáles de ellos serán las respuestas o modos de alcanzarlas. Y por último, el esfuerzo manifiesto con que se aplica y comprueba el pensamiento de un plan. Fíjense cómo quizás por ahí no leí con la puntuación correcta, ¿no? Y quizás alguna idea se perdió en el medio, pero lo que se puede extraer de esto es que está apoyándose el método mucho en la autonomía del proceso propio del alumno, es decir, tanto en cuanto al interés de aquello, es decir, aquello que lo moviliza al alumno, que le resulta problema para él y entonces está interesado en resolverlo. Entonces, digamos, el fin que busca es bastante personal. Está apoyado en el interés, que también es bastante personal, y todo el proceso intermedio de ensayo, de descarte, en el cual el docente va a ir acompañando, también es de carácter personal. Por eso es que los resultados de este plan también van a ser evaluados por el propio alumno, si fue exitoso, si hubiera sido mejor algún otro tipo de proceso que lo hubiera llevado a la solución mejor, más rápido, es también parte de la reflexión del alumno. Todos estos principios son incorporados después en el modelo de proceso y también en muchas didácticas de la matemática que van a ver el año que viene. Con respecto al fundamento psicológico, si bien acá dice que más que psicológico es lógico, es decir, hay una lógica que cada uno sigue de acuerdo a cómo va pensando la situación, el fundamento en realidad proviene, se van a sorprender, de una manera de pensar la escuela psicológica del conductismo. A ver, ¿por qué toman el conductismo? Porque era la psicología que estaba aceptada como de carácter científico en la época en que tanto los conductistas estaban desarrollando su metodología como todos otros pedagogos desde otra mirada, una mirada más centrada en esta autonomía de la que yo leía recién, se interesa por desarrollar esa metodología apoyándose en la misma psicología que era la que estaba en ese momento. De todos modos, hay algunas citas de algunos autores más adelante, por ejemplo, menciona a Watson, que no sé si a Thorndike, que son todos autores conductistas, pero también nombra a Kafka. Kafka es un autor que proviene de la escuela alemana de la Gestalt. La Gestalt, a diferencia del conductismo, que se apoya mucho justamente en esto que critican los escolanovistas, que es evitar el hábito y apoyarse en un método lógico, la escuela de la Gestalt lo que hace es apoyarse en estructuras cognitivas y en estructuras de conocimiento. Toda persona se dirige a la realidad apoyándose en la experiencia previa. La experiencia previa no actúa de manera singular a través de una sucesión de hábitos, sino que trabaja de manera conjunta, es decir, hace una interpretación de la totalidad de la situación y en función de cómo percibe esa totalidad de la situación es cómo va a actuar. No es lo mismo tener un número elevado al cuadrado en una cuenta que sea solo eso, que cuando tomamos ese mismo número elevado al cuadrado en, no sé, por ejemplo, un ejercicio combinado. Es decir, la manera de interpretar la situación no es la misma. Tampoco es la misma, aunque la cuenta sea la misma. No sé si se entiende. Es decir, la cuenta puede ser la misma, el número elevado al cuadrado, pero la situación problemática es diferente. Si uno plantea una situación problemática que se resuelve con elevando un número al cuadrado, va a ser diferente
cada una de estas tres situaciones, aunque la acción en sí misma sea la misma, a nivel lógico es diferente. Entonces, la Gestalt lo que dice es que nosotros percibimos en realidad totalidades. Nosotros cuando percibimos algo no percibimos los elementos que componen, no sé, un armario. Nosotros vemos un armario, no vemos toda la puerta, la manija por separado, que sería por ahí la concepción conductista. Entonces, por eso habla de que cada uno tiene, de acuerdo a su experiencia, una manera de organizar esa situación e intentar resolverla, armar un proceso de solución de ese problema. Pero bueno, acá va a mencionar dos cosas, yo voy a rescatar para que el audio no se haga muy largo. Una es que la idea de aprender es acumular conocimiento, ¿no es cierto? Y este conocimiento, dice, o sea, ellos hacen una mirada diferente del conductismo a la que hace la escuela tecnicista. Ellos dicen, el aprendizaje, esto lo toman de Thorndike, el aprendizaje consiste en desarrollar el elemento de respuesta, de tal forma que esta respuesta opere por sí misma, por medio del análisis, hasta desarrollar los lazos entre el elemento de respuesta y el elemento de situación, es decir, hasta formar un hábito. Ahora, después, bueno, menciona a Kilpatrick. ¿Se acuerdan que Kilpatrick era uno de los inspiradores del movimiento escola novista? Y lo que toman también de Watson, de Thorndike, de todos estos conductistas, es más que nada la idea de respuesta positiva, ¿no? Es decir, aquello que genera placer. Entonces después, en la página 46, 47, hacen todo un listado, ¿no?, de las cosas que debería tener en cuenta un docente cuando va a enseñar. Bueno, y habla del nivel de madurez, de conocer sus intereses, cosas que nosotros ya sabemos. Y después hace mención a algo que también toman del conductismo, ¿no? Habla de distintas, dice que el aprendizaje sigue 3 etapas. Dice, presentación repetida de una situación nueva, tareas posteriores de parte del que aprende para responder a dichas situaciones y eliminación progresiva de las respuestas inadecuadas hasta descubrir o encontrar la más ajustada. No sé si se llega a percibir la diferencia. Si yo fuera un docente conductista, no dejaría que el alumno solo vaya descartando las respuestas inadecuadas, sino que se anticiparía a la respuesta inadecuada y le presentaría la correcta para que el alumno pueda copiar esa respuesta correcta y incorporarla sin interferencias, sin obstáculos. Después dice, es deber ineludible del educador permitir que el alumno ensaye todas las respuestas, sin mostrarle la mejor hasta que éste ha ensayado exhaustivamente sus propias respuestas. Por otra parte, es necesario que así sea para evitar, en muchos casos, hábitos inadecuados en sus menciones. ¿Qué quiere decir esto? Al menos la interpretación que yo le doy, ¿no? Que si nosotros hacemos lo que yo dije antes, es decir, anticiparnos a la conducta inadecuada del alumno y presentarle la conducta correcta para que el alumno la copie, el alumno, bueno, por una cuestión de autoridad o de respeto o de facilidad, o bueno, hay muchas razones, va a copiar esa conducta. Ahora, que yo sepa resolver una raíz cuadrada de manera mecánica, no quiere decir que yo entienda el concepto de lo que estoy haciendo. Por eso habla de que si uno no hace todo el proceso lógico que yo leía al principio, en realidad yo no, por ahí hay eslabones que no entiendo por qué se unen lógicamente. Es decir, tiene lógica para el docente, pero el alumno que no fue siguiendo todo el proceso, no fue descartando las respuestas inadecuadas y se dio cuenta por qué las adecuadas son adecuadas, va a incorporar un hábito que en realidad no es correcto, porque él no sabe por qué es correcto. Entonces por eso dice que hay que dejarlo que se equivoque. Básicamente lo que está diciendo es que se aprende del error. Dice, la fijación de todo lo adquirido es la última etapa del aprendizaje. Y esta fijación se realiza mediante la repetición
que se la denomina normalmente como ejercitación. Es decir, que hay que hacer después una actividad de fijación. Esto no quiere decir que haga 25.000 ejercicios iguales, sino que se le van a ir presentando distintas situaciones problemáticas que el alumno vaya aplicando desde la lógica, pero que ayuden a ir volviendo a utilizar ese aprendizaje que acaba de tener. Bueno, al final, yo les decía, al final del capítulo que leí al principio, en realidad en el orden está primero el que leí recién y segundo el que leí antes. Pero bueno, para empezar me pareció mejor hacerlo al revés. A partir de la página 54 empieza a hablar de distintos métodos y algunas características básicas de esos métodos y ciertas diferencias que hay entre unos y otros. Es decir, algunos son muy libres y abiertos y dejan que el alumno vaya probando y que se vaya interesando por distintas cosas, lo va estimulando, presentándole cosas novedosas como para que vaya trabajando con alguna cosa que es importante que aprenda. Y otros son más intervencionistas y les van presentando de manera un poco más ordenada y sistemática todos aquellos elementos que le van a resultar de disparadores para aprender lo que se supone que debe aprender en un determinado año. Esta última se parece un poco más a lo que plantea el modelo de proceso, es decir, hay mucha afinidad entre el modelo de escuela nueva y el modelo de proceso. Lo que pasa es que el modelo de proceso trabaja directamente en contra de la escuela nueva, de la escuela liberadora, de la escuela tecnicista. Bueno, métodos. Los métodos que menciona son el método Dotrens, el método de Aguayo, el método de Guilén de Rezano, el método Montessori. María Montessori es muy conocida, trabaja a nivel inicial, el método Mackinder, el método de Helen Parkhurst, el método de Crowley también es una persona bastante conocida, ¿no? Como, innovadora en cuanto a sus métodos de enseñanza. El método de Washburn, el sistema Winnetka también es bastante conocido. La escuela de Howard, que no es la de Harry Potter, sino que es en Londres, probablemente haya sido inspirador para la autora del libro, ¿no? Y después el método de proyectos. Con respecto al método de proyectos, creo que ya habíamos estado hablando un poco respecto de esto. Cuando yo creo que les alcancé el libro donde les mostraba las partes que tenía la elaboración del proyecto. Y bueno, obviamente la fuente inspiradora del método de proyectos es la escuela nueva. Yo después les voy a subir o les voy a dar, si quieren, para hacerse copia de ese libro, para que ustedes tengan todos los elementos que componen un proyecto. Básicamente tiene muchos elementos parecidos a lo que es una planificación, es decir, tiene una fundamentación, tiene contenido, tiene un objetivo, tiene una metodología, tiene destinatarios, responsables, en fin. Pero bueno, tiene una estructura particular porque es un conjunto cerrado en el sentido de que hay una serie de contenidos y un objetivo muy puntual que es la obtención de un producto. El producto puede ser una muestra, el producto puede ser, no sé, armar barriletes porque ustedes saben que armando barriletes van a trabajar geometría. En el caso de la obra de arte, en nuestro caso, fue la obra de arte el producto. El producto se refiere a eso, es decir, que a través de todo el proceso de lo que se va haciendo, por el cual los alumnos van a ir aprendiendo, se obtiene como producto visible determinada cosa concreta. Los barriletes, juegos, una muestra, los resultados de una investigación, etc. Entonces, el producto visible de ese proyecto es ese. Después hay otros productos no tan visibles que son todos los conocimientos y habilidades que los alumnos fueron incorporando por la resolución de todo ese
proceso de ensayo, de solución, de creación para llegar al producto que, que implicó, bueno, la presentación del proyecto. Bueno, después este capítulo no está, pero bueno, yo se los doy como una especie de agregado. Es un capítulo que habla de cómo, cuáles serían los elementos fundamentales para armar una unidad, sería una unidad de trabajo o unidad pedagógica. Habla de unidad de trabajo porque en la escuela nueva la experiencia, la actividad, el hacer, el probar, el ensayar, equivocarse, volver a intentar, todo esto es lo que sería la experiencia. Es decir, el conocimiento tiene que ser vivido, no puede ser incorporado por medio de hábitos. Entonces, por eso se habla de unidad de trabajo. Nosotros podemos hablar de unidad pedagógica, hay distintos nombres. Entonces dice que la unidad de trabajo requiere que sea producto de una realidad, que esa realidad pueda concretarse, que contenga estímulos para toda la actividad, que desarrolle aptitudes, capacidades, amplíe conocimientos, estimule intereses, transmisión de conocimientos, es decir, que consiga fomentar la adquisición de valores que llevan al niño a un claro y positivo progreso moral e intelectual, que lo acerque a la realidad social, que por su intermedio se desarrollen en el niño hábitos de trabajo, cooperación y esfuerzo, clave del progreso y emancipación social y economía de un país. Si las unidades de trabajo responden a los intereses del niño, deben ser en lo posible elegidas por ellos. La confección de una unidad de trabajo presupone tareas o actividades que deben estar perfectamente encauzadas para evitar un futuro fracaso de su aplicación. Por eso la importancia de conocer los intereses, las capacidades de los chicos, desde qué temáticas se pueden presentar los disparadores o las problemáticas a trabajar. Requieren un alto conocimiento de la vida social de los chicos, de distintas situaciones más concretas, incluso hasta individualmente. Entonces, todo este conocimiento es el que ayuda a hacer la planificación de las unidades de trabajo. Con respecto, después da al final del capítulo una serie de cuestionarios, qué sé yo, que uno podría utilizar para recabar toda esta información. Como habrán visto, hay mucha conexión con la vida cotidiana y social del chico, porque es desde ahí de donde va a extraer el sentido, ¿no es cierto? Si algo está enlazado a su vida, es más fácil que encuentre sentido a aquello que hace. Lo que lo diferencia, porque acá van a decir, bueno, entonces de cómo se diferencia de la escuela liberadora. Lo que la diferencia de la escuela liberadora es que la escuela liberadora está totalmente enfocada en tomar un posicionamiento crítico frente a esa realidad. En cambio acá esto no es el eje. El eje es el enlace con lo social para que la actividad tenga sentido, no sea descolgada o que no tenga nada que ver con la vida de la persona y entonces sea una cosa tan ajena que realmente se termine aprendiendo de memoria, por hábito o por mecanización. Entonces el lazo social no tiene que ver con un posicionamiento crítico, sino con un lazo de significado, de sentido, de utilidad, va en esa orientación. Bueno, ya hicimos un repaso de los rasgos principales, ya pensándolo más a nivel de la bajada clase. Vimos distintas metodologías y cómo pensar los errores, cómo pensar la planificación, de dónde tomar los temas y cómo transformarlos en situaciones que sean experiencias verdaderas en las cuales los alumnos se sientan comprometidos con esa actividad, que le encuentren sentido, que les permitan resolver algo.
Entonces la planificación siempre va a tener en cuenta esto. El eje principal va a ser la conexión y el sentido verdadero y que sea un verdadero problema para el sujeto, el hecho de descubrir, de buscar, de indagar, de preguntarse. Entonces, si lo pensamos, a ver, a nivel de la matemática, yo ahí en el resto del video di algunos ejemplos. En el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, podríamos ver la diferencia entre una situación de laboratorio, como podría ser pensada desde el enfoque tecnicista. Yo aludía al principio a la psicología conductista, que era la que estaba más aceptada en ese momento. Bueno, después esta psicología, bueno, y vieron que también hacen mención ahí del movimiento de la Gestalt, porque claro, la Gestalt era la otra escuela, digamos, del lado de Alemania, que estaba siendo aceptada y que estaba utilizando la metodología empirista, y entonces permitía de alguna manera confiar en sus resultados, y además tiene un enfoque psicológico mucho más dinámico que el del conductismo, porque se plantea la acción del sujeto en función de una situación problemática que quiere resolver, ¿no? Cuando toman el famoso ejemplo de los monos que tienen las bananas colgando del techo y toda esta historia de la Gestalt, los gestaltistas lo piensan en términos de situación problemática. Bueno, los monos ahí tienen este objetivo, que es alcanzar eso, y eso es lo que los mueve. Eso es lo que convierte en problema la situación, y eso es lo que los lleva a tratar de buscar una solución mejor en la medida en que no sale la solución originalmente, en un primer momento, ¿no es cierto? Entonces, tomando estos desarrollos, digo, porque el libro que yo tomo es un libro que toma esos desarrollos. Actualmente tenemos un montón de otras teorías psicológicas más dinámicas, más mediacionales, que por ahí serían más afines a esta didáctica basada en la experiencia del sujeto. Podríamos tomar la psicología constructivista de Piaget, la psicología sociohistórica de Vygotsky, los desarrollos cognitivistas de Brunner o de Ausubel, ¿no? Que toman una interacción entre la información que va eh, que provee el docente y cómo el que escucha o trata de entender eso que le están diciendo utiliza sus estructuras previas, ¿no es cierto? Es decir, existen otras teorías psicológicas más afines, pero son posteriores a la elaboración del libro. A mí me interesó mantener esta cosa más fiel al momento en el cual se eh, trataba de difundir la escuela nueva como un método mejor a las prácticas que se venían realizando hasta ese momento. Entonces decía, bueno, en relación por ejemplo, una situación de laboratorio, si nosotros miramos un libro, un manual, por ejemplo, bueno, yo los que tengo son de primaria, ¿no es cierto? Las situaciones de laboratorio establecen todos los pasos que hay que seguir y cuál es el resultado que se va a obtener. Entonces, cuando se iba al laboratorio, el alumno lo que iba era a probar de manera práctica eso que el libro le había dicho que iba a suceder. Entonces, si hacían situaciones de magnetismo, por ejemplo, entonces primero el libro le decía, bueno, que frotaran el imán sobre situaciones metálicas, y bueno, esto iba a magnetizar los objetos, y después esos objetos iban a producir ese efecto de atracción que tiene el imán, ¿no es cierto? Por ejemplo, una situación experimental. Pero no le ponen la situación experimental en términos de pregunta, sino que le ponían la situación experimental en un formato de comprobación
para hacer que esa conducta se grabe de manera mejor, porque no solo iba a entrar a nivel conceptual, sino que también iba a entrar a nivel de la experiencia. Al comprobarlo, tenía más posibilidades de ser reforzada esa conducta porque era comprobada a través de la experiencia, ¿no es cierto? En cambio, la escuela nueva utiliza esta misma psicología, eh, fortaleciendo la idea de que hay que probar y que es el alumno mismo el que tiene que descartar las ideas erróneas a través de la experiencia. Entonces, planteando la misma situación del magnetismo, en vez de plantear la solución, se tiene que plantear la pregunta. Entonces, ¿qué hace el docente? Tiene que recabar preguntas posibles o cosas que a los alumnos les pueda resultar inquietante para proponer una situación experimental con esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo salió en una revista, se puede compartir tranquilamente, ¿no? Es una revista que está online, así que se puede ver, que plantea una secuencia didáctica que se denomina ¿hay agua en esta habitación? Entonces los alumnos lo que tienen que hacer es comprobar o probar o pensar una idea, a ver, ¿cómo compruebo yo si hay agua en esta habitación? ¿No? Suponiendo que no estamos en el baño, en un lugar donde hay canilla, porque ahí es claro que sí, abrimos la canilla y sale el agua, ¿no? La idea es generar la pregunta acerca de la humedad o el agua que está en otras presentaciones distintas que nosotros no podemos ver. Entonces toda la secuencia didáctica está orientada a generar esa situación experimental. O trabajar con distintos materiales y que los alumnos decidan cuáles son metales y cuáles no, ¿no? Otra secuencia distinta. Entonces uno le presenta, bueno, en el video hay un recorrido, no es exhaustivo, de algunos representantes más conocidos, donde se presentan el aula, ¿no? En general, bueno, Montessori, porque era una sala de inicial, pero bueno, podría hacer esto tranquilamente en una situación de laboratorio o en el aula misma, uno traer, recibir a los alumnos con determinadas figuras geométricas o determinada situación experimental, o pedirles que traigan determinados materiales. Por ejemplo, decirle, bueno, traigan para la próxima algo que ustedes crean que es un metal. Entonces cada uno trae algo y con eso se trabaja a ver por qué características tiene, y entonces en función de eso se construye el conocimiento. Donde, bueno, ahí los docentes utilizan la situación experimental, por supuesto que ya la ciencia ha clasificado los elementos que son metales o no, basta mirar la tabla periódica para saber los metales, los no metales y qué sé yo. Pero bueno, para una primera aproximación se puede empezar a trabajar con algunos rasgos evidentes y sobre eso después seguir estableciendo a través de preguntas para incentivar a que se siga buscando aquello que está ligado con ese conocimiento y que debería indagar para seguir avanzando en el conocimiento. Hay ahora, bueno, para los que tienen Netflix y les gusta mirar, hay una serie que se llama Rita, que esta última temporada está trabajando, ellos hacia al final de la temporada anterior, fundaron una escuela nueva porque se cerraba la escuela pública del pueblo, y entonces ellos hicieron una especie de escuela privada, una especie no, era una escuela privada, progresista la llaman ellos, y bueno, terminó ahí. Ahora esta temporada se desarrolla toda, bueno, habla de la vida de ellos, ¿no? De la maestra, de los amigos, de los hijos y qué sé yo, no solamente trata de la escuela. Pero bueno, hay muchísimas escenas en las cuales ellas están en situaciones áulicas y uno puede ver cuáles son las situaciones que se plantean para el trabajo y para el conocimiento, ¿no? Y entonces hay mucho intercambio, hay construcción, y es interesante cómo
la directora, ¿no? La docente busca la superación de ciertas dificultades que pueda tener, por ejemplo, a exponer, ¿no? Que cada alumno haya elaborado algo que creía, que pensaba, que defendiera sus ideas, buscando información, trayendo información y que después expusiera frente a los compañeros eso que estaban pensando. Entonces, bueno, aquellos que tenían algunas inhibiciones para mostrarse y eso, bueno, ella los acompañaba y alentaba la superación de esa situación a través de alguna ayuda, ¿no? Bueno, no les spoileo por si la quieren ver, para los que están con Netflix, ahora que estamos con esto de estar encerrados, Netflix se expandió más, así que en una de esas les puede servir. Porque hay algunas situaciones de experimentación o de exploración que les puede servir a ustedes como ejemplo para pensar, bueno, cómo es la lógica de la escuela nueva, porque la escuela nueva no sigue una secuencia didáctica predeterminada. Va tratando de ir trabajando con aquello que tiene sentido para el alumno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo planificamos entonces? Entonces, bueno, el método de proyectos, yo se los puse ahí, bueno, Dewey, Kilpatrick y otros fueron los que elaboraron los elementos básicos del proyecto, yo les puse ahí algunas características básicas, esto del producto, bueno, en fin, que no viene el caso repetir, pero esa podría ser una manera de planificar, ¿no? Nosotros podemos dar opciones, que es un poco como trabajan acá en esta escuela de esta serie. La escuela es, creo que es Dinamarca, sí, porque le dicen los daneses. Es una escuela de Dinamarca, y entonces las situaciones que se dan, cada uno puede explorar, o sea, se le dan opciones. Entonces, de todos estos proyectos, que son opciones que ya están pensadas previamente, ya sabemos qué contenidos se pueden jugar en esos proyectos. Entonces, lo que uno hace es dar el abanico de posibilidades y pueden trabajar en grupo o individual, hay muchas situaciones donde se hacen en forma conjunta. Entonces, a través del método de proyectos, que es una metodología que se instaló en primaria y se trabaja mucho, e incluso algunos proyectos vienen a nivel provincial y bajan y hay que hacerlos, ¿no? Depende de la época, hay épocas en las que se trata de incentivar el trabajo a través de la experimentación, ¿no? Porque en la escuela siempre se trabaja, a pesar de la escuela nueva, se sigue trabajando de manera muy teórica. Entonces, bueno, hubo una época que se quería incentivar trabajar las ciencias mediante la experimentación, que a veces hay cosas muy fáciles que se pueden hacer, que no hace falta tener un laboratorio demasiado avanzado para poder experimentar, para poder trabajar, qué sé yo, ácidos y bases, hay cosas que uno puede traer eh, elementos de la casa, comidas, qué sé yo, levaduras, hay un montón de experiencias que se pueden hacer simplemente con elementos de la casa. Y hay un libro que se llama de la ciencia que ladra, que es el cocinero, ahora no me sale el título, que es, bueno, la química, ¿no? del cocinero. Y entonces ahí hay muchas situaciones que uno puede tomar como para trabajar con elementos cotidianos que los chicos puedan tener y puedan tener otra mirada sobre ese objeto desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento científico. Que bueno, es a donde apuntan muchos de los autores que nosotros estuvimos viendo. Yo por ahí hice hincapié en la primera parte a ejemplos de matemática, pero para la ciencia también hay muchísimas situaciones que se pueden aprovechar, sobre todo el método de proyectos, entonces ahí se puede utilizar la planificación de algunos temas, pensándolos desde la, este, de la metodología de proyectos a través de un abanico de opciones donde, bueno, nosotros ya sabemos qué contenidos se trabajan, porque una de las críticas que tenía la escuela nueva era esta, ¿no es cierto? Bueno,
¿Cómo sabemos qué es cuánto dimos, cuánto aprendió el alumno? Bueno, depende de los proyectos que haya realizado y bueno, la elaboración que el alumno hizo, cómo lo cuenta, lo que dice acerca de ese proyecto, esos proyectos, cuando lo cuenta, se lo cuenta a los compañeros, y hay muchas formas de evaluar de manera constructiva, de una manera, ahora se utiliza mucho la evaluación como retroalimentación, algo que ya habían planteado primero los tecnicistas, pero que bueno, fue enriqueciéndose y resignificándose desde otros enfoques, y nos llega a la actualidad con la idea este, de la evaluación como retroalimentación, donde, bueno, las intervenciones se puede ver fácil en esta serie que yo les digo, o en estas metodologías de proyectos, porque las intervenciones que uno hace son para que salga adelante el proyecto. Entonces, cada vez que uno hace una corrección, o dice, mira, fíjate esto, o lee esta bibliografía, o mira este ejemplo, son correcciones, o sea, es una manera de tratar el error, pero desde un abordaje que apunta a el éxito del proyecto, no a sancionar al sujeto que tiene el error, sino a que pueda pensarlo de otra manera para que sea exitosa la elaboración del proyecto. Entonces, la concepción del error cambia radicalmente entre este enfoque, el enfoque de la escuela nueva y el enfoque tecnicista. El tecnicista estaba como obsesionado con el error porque se instala y se consolida a través del hábito, entonces no se puede sacar más y qué sé yo. Entonces, eh, la mirada de la escuela nueva en eso resulta renovadora o progresista, como le dicen en la serie Rita, ¿no? Una escuela progresista en ese sentido, porque es una mirada diferente del error. El error es parte del proceso de aprendizaje. Uno va ensayando y como ve que no le sale y que así no va, entonces prueba otra manera, y así va seleccionando aquello, bueno, tal cual como lo describía en el texto, ¿no es cierto? Así que bueno, quería agregar esto para no dejar afuera por ahí el abordaje que pueden hacer todas eh, las ciencias, digamos, la enseñanza de las ciencias, puede ser la física, la química, o sea, específicamente una ciencia en particular, la física, la química, la biología, o las ciencias naturales, dependiendo del nivel en el que se encuentre, se puede trabajar perfectamente con la escuela 9, de hecho es saludable que así sea, porque es, digamos, hay muchos conceptos que necesitan de la corroboración empírica y de la experimentación para que después se pueda sobre eso construir la abstracción teórica, porque la abstracción teórica a veces va en contra de, de lo empírico. Por ejemplo, el pensar la gravedad como una fuerza. Uno fuerza piensa en tener fuerza, en levantar algo, en algo que yo aplico sobre un objeto, ¿no? Lo aprieto fuerte. Es decir, desde esa concepción de fuerza no se puede entender a la gravedad como fuerza. Entonces, qué sé yo, determinadas situaciones, ¿no? Donde se puede trabajar esto de lo aparente, de lo que no se puede observar a través de situaciones experimentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia que a veces hacen en física para esto es colocar un imán y atar alfileres con hilos, y entonces poner el imán en un determinado lugar, y entonces uno ahí ve cómo ese hilo que está atado a un palito a algún lado, se pone en tensión y trata como de llegar al imán, porque es atraído por el, este alfiler que tiene en la punta del piolín. Entonces es una buena manera de percibir la fuerza
Y entonces entender que también es una fuerza la ley de gravedad, ¿no? Esa atracción también se puede medir en términos de fuerza. Pero si no, a nivel teórico, sí, yo te aplico la fórmula y hago el despeje y lo que tenga que hacer, pero no, el concepto no lo entiendo. Entonces, a través de estas situaciones experimentales se le da sentido a un concepto que es abstracto. Entonces, a partir de ahí sí se puede pasar a la teoría. Entonces, bueno, todas estas situaciones, bueno, habrán visto las frases y todo que dan estos autores argentinos, bueno, ¿no? Luis Iglesias o Cosettini, que hacen hincapié en la experiencia personal y que no hay nada que no se grabe en el aprendizaje de una persona que no haya pasado por la experiencia. De hecho, en las ciencias, la dificultad a veces radica en que hay muchas situaciones que se experimentan y se teorizan por la experiencia cotidiana desde una mirada que obedece a lo que empíricamente mejor se ve, y resulta que lo que uno cree no es correcto a nivel científico. Y romper con eso, que uno lo corrobora constantemente desde su lógica, ¿no es cierto? Es muy difícil, y a través de una situación experimental que rompa con eso es la mejor manera de hacer que el sujeto necesite cambiar de lógica. Pero bueno, simplemente quería agregar eso para que no quedara sin trabajar o sin pensar cómo haría un docente del área de las ciencias para trabajar desde la escuela nueva. Bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo en otros videos. Hasta luego.